Pero cuando alguien se nombra pastor y recoge el diezmo que supuestamente es para los pobres y se lo mete en el bolsillo, compra casa nueva, carro nuevo, aviones, apartamentos y tiene mucho dinero y explota a los pobres, dice la Biblia, otra vez Malaquías, entonces capítulo 3, versículo 7, son unos ladrones, le están robando a Dios. Si tú empiezas a decir, no, es que esa plática se va para donde el pastor y va a hacer esto, va a hacer lo otro, no estás creyendo en Dios. Y yo quiero que miremos qué dice las Sagradas Escrituras sobre el diezmo. Los hermanos separados obligan, eso que se llaman pastores, obligan a la gente a pagar el diezmo. El diezmo es una revelación. Es una revelación de Dios, donde Él dijo, probadme en esto. Tienen una cita, que es la cita que ellos duermen, ponen la cita debajo de la cabecera y ahí se acuestan y la tienen en su mente y en su corazón. Pero cuando tú das esa bendición, porque no es tuya, Dios te está dando una opción para entregarte la bendición, Dios te está abriendo la puerta. Y hoy traje la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Algún día pregúntense ustedes por qué le quitarían sabiduría. Los hermanos separados que quieren algún día saberlo, agarren una Biblia católica que tenga sabiduría y lean el capítulo 2, versículo 12 de sabiduría. Le pongo tarea para la casa a los protestantes. Vamos a comenzar entonces mirando quién roba a Dios. Los protestantes, los pastores protestantes, eso que se llaman pastores pero que no son, toman a Malaquías capítulo 3, versículo 7. Aquí dice que están robando a Dios. Vamos a ver. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Aquí, con Lupita, vamos a ver, por favor. Traje a Lupita hoy, con la ayuda de Lupita. La pregunta, dale. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Los julanos pastores evangélicos dicen sí. ¿Quién roba a Dios? Los que no dan el diezmo. Ya va. A primera vista, roba a Dios el que no da el diezmo. Dale, a ver. Otra vez. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Esta es la cita de los protestantes, dale. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Es decir, al templo donde se acumulaba la comida para los pobres. ¿Siga? Y hay alimento en mi casa. Hay alimento para los pobres en mi casa. Entonces observen que el diezmo era alimento que se colocaba en el templo, que se recogía, lo recogían los sacerdotes, ahorita lo vamos a ver. Los sacerdotes recogían el diezmo para darle comida a los pobres. Y Dios le dice al pueblo de Israel, toda la nación me está robando el diezmo, tráiganme el diezmo, la comida para los pobres. Entonces el pastor protestante dice, ve, todos los fieles deben dar el diezmo, y el que no dé el diezmo está robando a Dios. Eso era verdad para el pueblo de Israel, que tenían que dar el diezmo, y si no lo daba, estaba robando a Dios, porque el pobre se quedaba sin comida. Entonces Dios reclama. Dios es un Dios que sale en defensa de los pobres, y como los pobres no tienen que comer, Dios se preocupa de ellos y le dice a los fieles, denle ustedes de comer. O sea, con el diezmo ustedes van a ayudar a los más pobres.
traigan el diezmo al templo. ¿Quiénes atendían el culto en el templo? Los sacerdotes, y los sacerdotes repartían el diezmo a los pobres. Siga. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice el Señor, pónganme a prueba. Si ustedes dan el diezmo, a ver si yo no le abro las compuertas del cielo para que lluevan sobre ustedes lluvias de bendiciones. Pruébenme. Si ustedes no dan el diezmo, le están robando el diezmo ¿a quién? A Dios. Pero eso es lo que se agarra el pastor evangélico para engañar a la gente. Y realmente nosotros somos los que estamos siendo probados. Porque si tú diezmas y le cumples a Dios con esa parte, tú realmente crees que Él es real. Pero si tú no diezmas, tú no crees que Él es real. Ahora yo le voy a mostrar a ustedes que los pastores evangélicos están robando a Dios. Y lo están robando con el diezmo. Porque ¿para quién era el diezmo? Para los pobres. Ellos leen Malaquías 3:7, pero no leen antes. No leen el 5 y el 6. O si quieren lo leemos desde el 4. Para ver cómo se roba el diezmo. Para que vean que los pastores evangélicos le están robando el diezmo a Dios. Véanlo. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. ¿A quién va a llevar al juicio? A los que han robado el diezmo. Ahora, ¿quiénes roban el diezmo? Según los pastores evangélicos, los que no dan el diezmo roban a Dios. Ahora, según Malaquías, ¿quiénes roban el diezmo? Ciertamente, los que no dan el diezmo y los que se agarran el diezmo para ellos. Véanlo con Doña Lupa, con Doña Lupa. Y seré pronto testigo contra los hechiceros. Primero, ¿a quién va a enjuiciar? A los hechiceros. Segundo, Y adúlteros. Eso no son los pastores evangélicos, no son esos, ni adúlteros ni hechiceros. Pero pongan cuidado lo que viene aquí. Contra los que juran mentira. Los que juran mentiras. Y ahí ya comienza a meterse en los pastores evangélicos que andan jurando mentiras. Que si usted no paga el diezmo se va para el infierno. Que ustedes están robando el diezmo cuando ellos son los que están robando el diezmo. Pongan cuidado. Y los que defraudan en su salario al jornalero. Y ahora vean que los pastores evangélicos también van a ir a juicio. Pongan cuidado. Aquí viene la otra parte. Aquí es donde me interesa que ustedes vean que los pastores evangélicos están robando el diezmo. Dale. A la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero. ¿Quién roba a la viuda si la viuda plata no tiene? ¿Quién roba al huérfano si el huérfano plata no tiene? ¿Quién roba al forastero si el forastero plata no tiene? ¿Para quién era el diezmo? Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita. ¿Para quién es el diezmo? Para el levita. Si yo cobro el diezmo y no le doy el diezmo al levita, me lo estoy robando. ¿Para quién más es el diezmo? Al extranjero. Al extranjero, ¿se acuerda? Haré juicio al que robe al extranjero. Al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. El pago de los diezmos. Porque yo Yahvé, no cambio,
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay quienes están robando a Dios. ¿Quién roba a Dios? El que roba el diezmo, que le quita a la gente. Y ese diezmo era para el forastero, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y a la viuda. ¿Quiénes son los que roban a Dios con el diezmo? Los pastores evangélicos, porque el diezmo tenía que cobrarse y dárselo a la viuda. ¿Y ellos se lo dan a la viuda? A la moza, a lo mejor sí. Y entonces, cuando nosotros le damos ayuda al pobre, no estamos robando a Dios. Cuando hay pobres en la comunidad, cuando hay pobres en la familia y nosotros no lo ayudamos, estamos robando a Dios. Pero cuando alguien se nombra pastor y recoge el diezmo, que supuestamente es para los pobres, y se lo mete en el bolsillo, compra casa nueva, carro nuevo, aviones, apartamentos, y tiene mucho dinero y explota a los pobres, dice la Biblia, otra vez Malaquías, entonces, capítulo 3, versículo 7, son unos ladrones, le están robando a Dios. El tema que hoy estamos enseñando gira en torno al diezmo. Y hoy ustedes aprenderán, mediante citas bíblicas, cómo demostrar con capítulos y versículos que el diezmo está en la Biblia, pero no está vigente para los cristianos de hoy, sino que fue un mandato solo para el pueblo de Israel, la nación de Israel. Aclararemos las citas de Mateo 23:23 y Lucas 18:9, según la interpretación de los protestantes. La primera cita les dice a ellos que Jesús resaltó que hay que diezmar sin dejar de hacer lo otro, es decir, la justicia, la misericordia y la fe. La cita dice expresamente: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Fin de la cita. En Mateo 23:23, si ponemos la lupa, nos daremos cuenta que aunque Jesús menciona la palabra diezmo, no mandó a diezmar. Es lo que queremos saber. Allí solo menciona la palabra diezmo, pero no le dio importancia al diezmo. Lo echó a un lado y le importó más las buenas obras. Si nos fijamos bien, Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante». Pero ¿qué es lo más importante para Jesús que el diezmo? La justicia, la misericordia y la fe. Subrayen la palabra misericordia. En castellano, Jesús está diciendo: «Ay de vosotros, hipócritas tacaños, que se preocupan más por diezmar lo más sencillo, lo más mínimo, las sobras, y olvidan lo más importante, ayudar al hambriento, al necesitado, olvidan alimentar la fe. Hipócritas, se preocupan más por diezmar y lo más importante es obrar el bien al prójimo». En esta cita debemos resaltar la palabra fariseo, hipócritas. Subrayen la palabra fariseo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis, etc. Jesús llama hipócritas a un grupo de personas que pagan el diezmo, pero olvidan la fe y la ayuda al que pasa hambre. Y en esta cita cabe preguntarnos: ¿quién aquí son los que pagan el diezmo? Respuesta: los hipócritas. ¿Se dan cuenta? ¿Pero por qué hipócritas? Porque pagan el diezmo de esta manera, hasta sobre la menta, el anís y el comino, mientras que en el Antiguo Testamento se hablaba de ganado, de frutos, alimentos, y los hipócritas pagan con lo más mínimo y no cumplen lo que es más importante para Dios: practicar la misericordia, la fe, la justicia. Curioso, esta cita no habla de dinero, sino de pequeños productos del campo. Conclusión: a Jesús no le importa el diezmo, sino lo más importante para él:
obras de misericordia, fe, justicia. Pero, ¿por qué Jesús menciona la palabra diezmo? Porque eso estaba en vigencia en aquel tiempo. Allí habían judíos. Jesús era judío. Se mencionó la palabra diezmo, pero no veo en esta cita que Jesús haya dicho: deben pagar el diezmo y olvídense de practicar la misericordia, la fe y la justicia. A continuación, aclaremos Lucas 18:9. Esta es una parábola de Jesús. Todos conocemos la comparación que habla sobre el fariseo y el publicano, aquellos que subieron al templo a orar. El publicano, mientras oraba, no se atrevía ni a levantar la mirada. Y vamos a observar en el versículo 12 que el fariseo decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, no soy como este publicano, etcétera, etcétera. Si ponemos la lupa, nos daremos cuenta que tampoco Jesús mandó a diezmar. Es lo que queremos averiguar. Para los hermanos protestantes, si Jesús menciona el diezmo, quiere decir que hay que dar continuidad a esa práctica religiosa. Pero nos gustaría que ellos nos mostraran dónde dice que hay que diezmar. Allí lo único que dice es que Jesús menciona la palabra diezmo, pero no se interesó en hacer una invitación a los cristianos a diezmar. Mencionar una palabra no quiere decir necesariamente que hay que cumplirla. Por ejemplo, si un profesor universitario está en un foro hablando sobre las drogas, la homosexualidad o la prostitución, eso no significa necesariamente que él esté haciendo alguna de esas cosas. En conclusión, Lucas 18:9, la parábola del fariseo y el publicano, se parece mucho a los protestantes y a los católicos respectivamente. Pareciera decir que los protestantes, cuando suben al templo a orar, dicen: oh Dios Padre de bondad, te doy gracias, gloria, aleluya, que no soy como los católicos ladrones, borrachos, idólatras, adúlteros, libertinos. Ayuno 2 veces, voy al culto, predico y doy el diezmo al pastor. Mientras que el católico se quedó atrás y no se atrevió a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pregunta: ¿de quién está contento Dios? Lo contesta el versículo 14: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Conclusión ante las 2 citas aclaradas anteriormente. Curiosamente, estas 2 citas del Nuevo Testamento, ciertamente Jesús tocó el tema del diezmo. Y en los 2 pasajes bíblicos habla que los que pagaban el diezmo eran los fariseos, los hipócritas. O sea, Jesús habló del diezmo, pero puso de ejemplo a unos hipócritas. Les habló fuerte a ellos, tratando de decirles que dando el diezmo y orando de esa manera no van a ser justificados o santificados. Por eso es que la Biblia nunca habla bonito de los fariseos, como por ejemplo el contexto de esa cita anterior, Mateo 23:23. Pero si leemos Mateo 23:13 en adelante, esta cita casualmente habla como si se tratara de los protestantes. Les invito a leerlo con calma en casa, todo el contexto. Mateo 23:23, pero leámoslos desde el 13 en adelante. Y voy a explicarles tan solo un poquito y rapidito, porque nos estamos saliendo un poco del tema, para que vean que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El cual dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis ustedes, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué se parece esta cita a los protestantes? Porque ellos, aunque predican a Jesucristo y predican el reino de los cielos, no dejan que los niños sean bautizados, dicen que la comunión es falsa, eso es una galleta demoníaca, por tanto no hay que comulgar, están contra la confesión, contra los sacerdotes, dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, dicen que los sacramentos no son bíblicos, María no intercede, entre otros. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ellos ni dejan entrar a los que están entrando. Y si seguimos leyendo los otros versículos, Jesús los sigue llamando fariseos hipócritas. Versículo 14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación.
Los protestantes hacen eso. En lugar de ayudar a la viuda con diezmos, le quitan y hacen largas oraciones para hacerse ver que son tremendos cristianos. Y el versículo 19 me gusta porque les dice a los protestantes que es más importante la Eucaristía que estar preocupándose por diezmos y ofrendas. Versículo 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En castellano Jesús está diciendo, ¿qué es más importante, el diezmo o la Eucaristía que santifica en el altar? Les dejo entonces a ustedes esta cita para que la sigan leyendo con más calma, pues es algo larga y todo lo que dice allí se parece mucho a los protestantes. A continuación vamos a aclarar 1 Corintios 9:14, evocada por los hermanitos protestantes. Un protestante dijo que San Pablo en 1 Corintios 9:14 dijo que hay que anunciar el Evangelio y hay que cobrarlo. La cita dice de esta manera: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Fin de la cita. Por eso nuestros hermanos pastores evangélicos cobran por predicar. Pero esta cita, aunque pareciera que Pablo dice eso, es mal interpretada. Prestemos atención. San Pablo dice si lo hiciera por propia cuenta, como los pastores, porque Pablo en el contexto está hablando de qué sucedería si él cobrara por predicar, cuál sería su premio, su galardón por predicar. Por eso San Pablo dice que si predica gratuitamente el Evangelio, se ganará una corona o una aureola, así como lo conocemos los católicos, y esto lo aclara el contexto. Los protestantes, para engañar a los tontos, muestran 1 Corintios 9:14, pero no muestran el versículo 18, el cual aclara todo. Dice, ¿cuál pues es mi galardón, mi paga? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, es decir, gratuito, para hacerme copartícipe de él. Fin de la cita. En el versículo 25, Pablo dice que el que lucha en la tierra se gana una corona corruptible, un premio, pero el que lucha a causa del Evangelio se ganará una corona incorruptible, es decir, una corona o una aureola de los santos que es eterna, duradera. El versículo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Una corona incorruptible por qué? Por predicar el Evangelio. Los pastores cobran el diezmo, cobran sus giras, sus presentaciones, a costilla de la palabra de Dios. Los pastores con el diezmo prácticamente están cobrando su trabajo por predicar, enseñar. No, así no es. Otra cita que asegura que el Evangelio es gratis, según la Biblia Católica, Mateo 10:7. Jesús dijo a los apóstoles, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca, no llevéis oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Se refiere al Evangelio. Curioso, la Biblia Reina Valera no lo enfoca de esta manera.